Bueno, ya le contaba yo en nuestro primer resumen que en un segundo intento, ayer el Senado de la República aprobó redefinir la propaganda gubernamental a fin de que servidores públicos puedan promover la consulta de revocación. ¿Qué fuerza legal tiene este decreto llamado decretazo por la oposición? Lo vamos a platicar con Javier Martín Reyes, politólogo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas y gran conocedor de la legislación electoral. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Hola, ¿qué tal, Pascal? Pues con el gusto siempre saludarte a ti y a todo el auditorio. A ver, bueno, pues aprobaron algo, yo diría para, ¿cómo lo diré? Justificar lo que ya venían haciendo. Darle pues un barniz legal, digamos, a una promoción de la consulta. Pero creo que aquí la gran pregunta es si esto, digamos, se sostiene frente a la Constitución, por ejemplo. A ver, yo creo que ese es el punto medular, Pascal. Es decir, ¿qué es lo que aprobaron las y los legisladores de Morena en diputados y el Senado? Un decreto en el cual están interpretando el alcance de una disposición o de disposiciones con rango legal, es decir, son enunciados que están en la Ley Federal de Revocación de Mandato y que están también en la ley electoral. Eso en principio no está prohibido, Pascal. Quizás eso es lo primero que habría que decir. Uh -huh, Hay una facultad en la Constitución que le da al Poder Legislativo uh -huh. esa posibilidad de interpretar las propias leyes Déjame federales. hacer El un gran problema. paréntesis ahí, es decir, a ver, cuando el legislador aprobó esta ley, lo que quiso decir fue esto. Uh Exactamente, y digamos es en sentido estricto que es interpretar, darle significado, ¿no? Entonces, en principio, lo que puede hacer el legislativo es aclarar ambigüedades, precisar cierto tipo de conceptos -huh. que ellos mismos hayan aprobado. Aquí el gran tema, Pascal, es que lo que ha hecho Morena y lo que han hecho legisladores y lo que han hecho gobernadores y una enorme cantidad de servidores públicos no solo es una violación a las leyes electorales y a la ley de revocación de mandato, sino que son violaciones directas a la Constitución, ¿no? La Constitución señala con toda claridad, Pascal, que tanto en los procesos electorales normales Uh -huh. como en la revocación de mandato se tiene que suspender la difusión de la propaganda gubernamental. Ese concepto constitucional de propaganda gubernamental ya ha sido interpretado tanto por la Corte Uh como -huh. por el Tribunal Electoral. Uh -huh. Y lo que nos han dicho, ¿no?, estos tribunales es que la propaganda electoral es algo que va mucho más allá de la llamada publicidad oficial. Es decir, uno puede hacer propaganda gubernamental, pues no nada más pagando un spot en radio y televisión. Uh Las -huh. mañaneras también son eventos públicos pagados con dinero público donde habla el titular del Ejecutivo Federal y cuando el presidente no habla sobre los logros de su administración, sobre las cosas que él cree que van muy bien en el país, puede entrar, digamos, esas manifestaciones dentro de esa concepción de la propaganda gubernamental. Por eso es que en múltiples ocasiones, tanto el INE como el Tribunal Electoral le han dicho al presidente de la República, a partir de ese deber de imparcialidad y de neutralidad y de esa prohibición específica que está en la Constitución, que no puede hacerlo. El Congreso lo que no puede hacer, Pascal, es aprobar una interpretación que tiene rango de ley, que está por abajo de la Constitución, para abrirle un boquete Uh a -huh. esos principios, esas reglas y esas normas constitucionales. Yo estoy seguro de que esto eventualmente llegará a los tribunales. Ojalá se presenten y se presenten muy pronto acciones de inconstitucionalidad que pueden presentar los partidos políticos Sí. para que la Corte diga con todas sus letras que este decreto interpretativo es inválido por violar la Constitución. Y creo que también lo que vamos a ver en los siguientes días, Pascal, es que el INE y la autoridad administrativa, tanto a nivel federal como a nivel local, creo que va a estar en un problema porque va a estar en el dilema entre si tiene que aplicar la Constitución o tiene que Uh -huh. aplicar una ley inferior, pero en el momento que se presenten impugnaciones que tendrán que resolver los tribunales electorales, creo que los tribunales electorales, Pascal, dirán con todas sus letras que más allá de que tengan esta facultad de hacer la interpretación que muchos llamarían auténtica, esas interpretaciones que aprueba el Poder Legislativo están subordinadas a la Constitución, no pueden violar su contenido, y aquí creo que es clarísimo Uh -huh. que están tratando de alterar el contenido de lo que se entiende por propaganda gubernamental y están haciendo una interpretación también, Pascal, que es inadmisible
del deber de neutralidad y de imparcialidad que tienen todos los servidores públicos. Entonces, para resumir, yo creo que en términos jurídicos, pues esta es una iniciativa que creo que tendrá que ser invalidada o inaplicada eventualmente en los tribunales, Pascal. Ahora, tú me dices, debe ser pronto y te refieres, me imagino que estamos a 23 días de la consulta de revocación. Regularmente, considerando los tiempos promedio en que este tipo de cosas ocurren, ¿hay el tiempo para que pueda proceder esta queja? Mira, yo creo que las impugnaciones ante la Corte van a ser muy difíciles que se resuelvan antes de la revocación de mandato, pero aquí yo te diría, Pascal, es importantísimo que sí se presenten estas impugnaciones y que la Corte lo resuelva cuanto antes, porque este decreto interpretativo tiene dos objetivos. Uno que es inmediatísimo, que es la revocación de mandato, y ahí ciertamente, como dices, faltan 23 días, pero que no se nos olvide que esta interpretación también es aplicable para todos los procesos electorales que vengan. Los es de decir, junio, que son locales, y hacia adelante los federales de 24. Exacto, si no se invalida esto por parte de la Corte, ese decreto interpretativo va a seguir vigente, se va a aplicar en estas elecciones de junio de este año, se aplicaría en el 23, se podría aplicar en el 24 y por eso creo que la Corte tiene que conocer del asunto. Cosa diferente es con el Tribunal Electoral. Yo no dudo, Pascal, que después de lo que vimos ayer, donde incluso, hombre, el presidente de la Cámara de Diputados incluso ya está diciendo, pues ya se publicó el decreto y aunque formalmente entró en vigor hasta el día de hoy, sí, el día de ayer, antes de que estuviera en vigor, él ya estaba haciendo propaganda gubernamental. Creo que es lógico y creo que es esperable que se presenten solicitudes, por ejemplo, de medidas cautelares ante el INE. Habrá que ver qué hace el INE. Creo que el INE tiene algunas recursos interpretativos para seguir aplicando la Constitución a pesar de este decreto. Ya. Pero incluso si no lo hiciera Pascal, puede haber impugnaciones ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral, eso sí hay que reconocérselo, es un tribunal que resuelve de manera muy rápida este tipo de asuntos, sobre todo los relacionados con medidas cautelares, y creo que ahí sí hay margen para que tengamos sentencias pronto, por decirlo de alguna manera. Déjame, bueno, en la conferencia mañanera de hoy que se celebra en Minatitlán, en razón del aniversario de la expropiación petrolera, el presidente ha venido hablando de la aprobación del decretazo que estamos comentando con Javier Martín Reyes. Y vamos a escuchar algo de lo que ha dicho Javier Martín. Si me permites, vamos a escuchar algo de lo que dijo el presidente hoy. La consulta o el proceso de revocación del mandato es un avance importante para que el ciudadano califique y decida si el gobernante lo está haciendo bien o no, si lo está haciendo bien que siga, si lo está haciendo mal que se vaya. Es lo más importante que se ha aprobado en estos tiempos, el que de conformidad con la Constitución se lleve a cabo este método democrático que va a quedar establecido para que cada 3 años el presidente se someta a la consulta de los ciudadanos, al escrutinio de los ciudadanos. Y qué bien que ahora se hace esta reforma para que todos podamos hablar de esta consulta. ¿Qué estaba haciendo el INE? Callando. Bueno, no es que el presidente precisamente se hubiera callado sobre esto, es decir, no estaba precisamente amordazado. Lo que pasa es que ahora, con esta interpretación, pues digamos que él y otros servidores públicos sienten que tienen permiso, Javier Martín. Absolutamente. A ver, es decir, creo que lo que hemos visto sistemáticamente, Pascal, son violaciones, paradójicamente, a las propias prohibiciones que ellos históricamente habían impulsado y que además aprobaron recientemente para la revocación de mandato. Aquí el gran problema, o digamos el principal problema que hemos visto es que tanto Morena como el presidente, como los servidores públicos derivados de sus gobiernos, se niegan a acatar esa regla que prohíbe la propaganda gubernamental durante procesos electorales y la revocación. Y que no se nos olvide, Pascal, que esa regla existe y se introdujo en la Constitución en buena medida por demandas históricas del movimiento López Obradorista. ¿No? En el año 2006 vimos esa famosa intervención del presidente Fox en la contienda. Eso puso en riesgo la validez de la elección, según reconoció en su momento el Tribunal Electoral, y a partir de esa demanda del entonces candidato López Obrador, en 2007 se cambia la Constitución. ¿Para qué? Para incorporar esa prohibición, y es en buena medida por ese reclamo histórico que cuando se aprueban las reglas de la revocación de mandato, que es tan importante para el presidente como ya lo había dicho,
que las y los legisladores de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, terminaron votando a favor, Pascal, de introducir la misma restricción para la revocación de mandato. No es que se hayan quedado callados, es que han estado violando sistemáticamente la Constitución y ahora creen que con una reforma, ¿no?, o con un decreto que tiene el rango de una ley ordinaria que está por debajo de la Constitución, van a poder estos 23 días y en los siguientes procesos electorales continuar violando la Constitución. Eso, digamos, desde un punto de vista jurídico, pues es aberrante. Creo que es una reforma abiertamente inconstitucional y creo que en el fondo esto es muchísimo más pues una salida cortoplacista, Pascal, para que sigan haciendo lo que ya venían, ¿no?, realizando con anterioridad. Como dices, es una manera de tratar de regularizar, pero creo que va a ser en el fondo un intento fallido y lo que para lo que sí va a servir, creo que indiscutiblemente en términos políticos, es para seguir golpeando al árbitro electoral, para seguir golpeando al tribunal electoral, porque cuando esto llega a los tribunales y cuando los tribunales digan, espero que así sea, ¿no?, que esto es inconstitucional, ahí lo que vamos a volver a ver, Pascal, desgraciadamente creo, pues son más descalificaciones y más ataques al INE. Ahí está, ¿no?, ya el inicio del procedimiento de juicio político en contra de dos consejeros, y creo que si vemos el conjunto, pues claramente son muy malos tiempos, Pascal, para las instituciones que son garantes del orden democrático en México. Tú me decías en el otro bloque que el INE tiene pues algunos instrumentos para interpretar y en este caso para seguir aplicando la Constitución textualmente. ¿Cuáles serían estos? Mira, yo creo que uno de los grandes problemas de este decreto, Pascal, es que está redactado de una manera como muy poco afortunada, ¿no? Entonces, es cierto que en algunos casos están tratando de cerrar de manera dramáticamente cierto tipo de cosas. Por ejemplo, pusieron en este famoso decretazo que no constituirá propaganda gubernamental las expresiones de los servidores públicos, ¿no? Bueno, el INE lo que puede hacer es interpretar de manera conforme incluso a este decreto del Poder Legislativo de una manera que sea compatible con esas restricciones que están en la Constitución, ¿no? Un servidor público, cuando está haciendo propaganda gubernamental, no necesariamente está haciendo solo una opinión, lo que está haciendo es proporcionar información que puede ser verificable, que en otras condiciones podría ser legítima, pero que en un proceso de revocación de mandato no lo sería. Entonces, creo que caso por caso, el INE puede ir tratando de encontrarle maneras de nueva cuenta, ¿no? No quiero decir de darle la vuelta, sino de hacerse cargo de ese decreto interpretativo y de aplicar directamente la Constitución. Ese es uno de los principios, digamos, elementales en cualquier democracia constitucional. Las autoridades están sujetas en primer término a lo que marca la Constitución. Y bueno, pues ya veremos qué casos se presentan, Pascal, pero lo que sí creo es que eventualmente cuando esto llegue a los tribunales, pues los tribunales tendrán que darle la razón. La otra alternativa que tiene el INE, pero obviamente pues tiene mayores complicaciones, es simple y sencillamente hacer a un lado el decreto, quedarse con la interpretación que ha hecho directamente la Corte. En sentido estricto, una autoridad administrativa no puede hacer eso, pero lo cierto es que si llegara a haber impugnaciones a partir de esas decisiones, pues a los tribunales no les va a quedar más remedio que decir que lo que se tiene que aplicar en primer lugar es la Constitución y no la ley secundaria. No es el primer caso, digamos, que se presenta de este tipo. Pone en eso sí, en un dilema a las autoridades administrativas. Creo que eso es de lo peor, digamos, de este decreto, pero digo, yo confío en que a través de las facultades que tiene el INE, que tienen también eventualmente los institutos electorales locales y sobre todo a través de las facultades que sí tienen reconocidas explícitamente todos los tribunales del país y de manera particular los tribunales electorales, pues que esto merme, ¿no?, la aplicación de este decreto que de nueva cuenta pues es abiertamente violatoria de esas reglas que están en la Constitución y que por supuesto tienen un rango que está por encima de un decreto que solo tiene el rango de ley y que está debajo de la Constitución, Pascal. Pues muy bien, esto va a dar lugar a mucha discusión, seguramente, Javier Martín Reyes, así que tengo la impresión de que vamos a estar comentándolo contigo. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. No, hombre, al contrario, siempre un gustazo y pues sí, seguramente estaremos hablando mucho de esto durante los 23 días, no del desempeño del presidente. Por desgracia estaremos hablando de las reglas y del árbitro, pero por una decisión
¿no? Del propio presidente y los actores políticos, Pascal. Gracias, Javier, muy amable. Al contrario. Gracias, Javier Martín Reyes, politólogo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE.